¿Qué tal? Buenos días, gente. Bueno, pues estoy contento. Estoy contento porque creo que estamos haciendo las cosas bien. Y quizá uno de los termómetros que indica que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino, que hay una nueva esperanza. Hay una nueva esperanza de que las cosas empiecen a coger una dinámica de cara a que el sector se arregle, se vaya dignificando poco a poco, porque es que realmente, o sea, incluso hasta los que no quieren que se dignifique, incluso hasta los propios que no les interesa, que siguen queriendo tener esclavos y quieren seguir delinquiendo, quieren seguir evadiendo impuestos, porque aunque saben que está mal, ven que no tienen otra manera de que su empresa sea rentable. Ese es el problema. Cuando tú caes en ese pozo y haces caer a todos los que trabajan contigo, llega un momento que la gente que está dentro del pozo empieza a gritar, y cuando hacen mucho ruido arriba ya se empieza a escuchar. Os voy a poner una pequeña nota que me ha hecho ver las cosas de otra manera. Me ha hecho tener esa esperanza de decir, tío, estamos haciendo las cosas bien. Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Pedro desde Linares. Hola Tony, buenos días. Sí, me he dado cuenta después, iba conduciendo en carretera. Pues que resulta que he estado hablando con un perito de un despacho de peritaje que hay en Andújar y me ha resultado peculiar que el propio perito parece ser que te conoce, pues según me ha parecido ser, por vídeos de YouTube o algo de eso. Entonces, es como te digo, creo que hace un gran trabajo porque que un perito te conozca por oída o por quizá que ha visto algún vídeo tuyo es algo importante. Y de hecho, como le he comentado a esta persona, que quizá muchos de sus clientes sean gracias pues a tu difusión y tu gran hacer. ¿Me entiendes? Venga, un saludo y gracias. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias a ti, de verdad. O sea, me ha sorprendido el hecho de que, bueno, un perito de tacógrafo de Andújar sepa de mí, que me conozca. Y bueno, eso me hace pensar que que podemos seguir. O sea, fijaos, a ver, primero que esto, yo se lo agradezco a Pedro enormemente, que él haga esa mención de que, bueno, que soy yo, mi buen hacer y tal, pero realmente es que voy borrando, a medida que voy atendiendo cosas voy borrando porque se me llena el WhatsApp, pero ya no digo los mensajes de los grupos. O sea, yo estoy metido en varios grupos de Asset igual un sábado, un domingo, me miro alguna cosita, pero que va, si es que no puedo. O sea, yo a la que me bajo y me subo del camión, igual ya en los grupos tengo en unos 60 mensajes más, en otros 100. No puedo. Y aparte, todo lo que me va entrando de forma individual. Y es ahí donde personas pues como Pedro, como Abel, por supuestísimo, como Miguel Ángel, como Óscar, yo que sé, muchísimos, Gonzalo, mucha gente que es buena amiga del canal, Carlos, muchísima gente bueno, que pone su granito de arena en el canal, informa. Jesús, el de autobuses La Plana, algún compañero más, que tengo por aquí alguna nota de audio para poner y hacer
y hacer más vídeos. ¿Qué ocurre? Pues lo que siempre os digo, que me llega mucha más información de la que yo soy capaz de gestionar y divulgar. Lo voy haciendo poco a poco. A ver, como mucho me da para hacer 2 o 3 vídeos diarios, no me da para hacer más. Y eso que la gran mayoría no los edito, los grabo del tirón y tal y como los grabo, los subo. Pero ¿qué ocurre? Pues que también, aunque tengo la tarifa de datos ilimitados, pues ¿qué ocurre? Pues que como la compañía ve que no paro, que voy a saco, pues igual un vídeo que ocupa 5 gigas o 6 gigas, pues se tira medio día para subirlo. O sea, me bajan la velocidad. O sea, no me ponen límite, pero me bajan la velocidad. Se la saben todas. En fin, lo dicho, familia, que me ha alegrado mucho de esta nota. Creo que podemos seguir, porque además, fijaos una cosa, y esto es muy importante, fijaos que yo cuánto hace que me puse, que hice el primer vídeo, y hará un año y pico, el verano pasado, el anterior, año y medio, vamos a poner año y medio, que hice mi primer vídeo contando mi experiencia, después de 23 años montar un camión. Es un vídeo que caló bastante. De hecho, a raíz de ese vídeo, pues me llamaron de un programa de radio, de 2 programas de radio, salí en 2 programas de televisión, que bueno, que ya lo visteis, que cuando ya quise contar las verdades del barquero, me cortaron rápido porque esto no interesa. No hay medio de comunicación, ya os lo digo, no hay medio de comunicación que sea capaz de decir, de juntar a 3, 4, 5 camioneros asalariados, hacerles una entrevista, aunque sea de espaldas, con la voz distorsionada, a todos, porque, bueno, es normal que tengan miedo, algunos tienen miedo, y decir, pues, desde que las horas extras que hacen no están cotizadas en las nóminas, que les inflan los salarios con dietas descomunales, todo esto no hay, o sea, el gran fraude que están haciendo de forma sistemática y durante años y años y años las empresas de transporte a la Seguridad Social y Hacienda, todo esto no hay ningún medio de comunicación que se moje, ninguno, no se atreven, tienen miedo, no hay un solo periodista. Yo todavía conservo el correo de una chica, hija de camionero y periodista, que me dijo, por favor no digas mi nombre, porque si no yo en España no trabajo más. Y me contó la historia de José Antonio Avellán. Y fue el único que se empezó a meter en el mundo del transporte para investigar lo que estaba pasando. Y en el momento que hizo una llamada a Transportes El Mosca, preguntando si era verdad que pagaban 3 euros a la noche si un conductor dormía en territorio nacional y 5 euros por dormir en el extranjero, y el que le cogió la llamada además le dijo que sí, que era verdad. Esto lo hizo en directo. A partir de ahí lo llamaron de la directiva del grupo para el que trabajaba, porque este hombre es autónomo. José Antonio Avellán es autónomo y da trabajo a un equipo que trabaja con él. Bueno, pues le dijeron, José, si quieres seguir trabajando en España, de lo que estás haciendo ahora, corta. Deja de investigar, no hables más del transporte. O sea, imaginaros la mano negra que hay metida ahí. Imaginaros. O sea, ahora, ¿estamos solos? No, para nada. La administración lo sabe. El otro día me preguntaba un compañero y me decía, Tony, ¿cómo puede ser que tengamos 65 años? ¿Cómo puede ser? Mucha gente con 65 años. Mira, el otro día me llegó la noticia que se mató un conductor en Vigo, que se cayó a la ría. Yo vi las fotos y me da la sensación que era un portuario, porque yo vi un contenedor allá abajo.
En la foto me pareció ver la trasera de un container portuario. Entonces, no sé si era un chofer del puerto de Vigo. Pero luego, a ver, la cosa parece que, no sé, no está la cosa clara, no sé si habrá salido ya en las noticias, pero decían que, claro, que le había dado un infarto conduciendo y por eso se había salido y se había caído a la ría. Por eso había perdido el control del camión y se ha caído a la ría. Porque le dio un infarto conduciendo. Un hombre con 65 años. ¿Qué hace un señor de 65 años llevando un vehículo tan grande y además la burrada de horas que hacemos? Claro, y los compañeros me dicen, pero Tony, es que no se dan cuenta que en vez de irse para la ría, le da un infarto en la autopista, se le va el camión y se lleva 7 o 8 coches por delante, o 10, y tenemos 10 familias de luto. Es que no se dan cuenta. Y yo le dije, sí que se dan cuenta. Y lo saben, pero es un tema que han ido dejando. Y ahora, si nos dieran la jubilación a los 60 años, mañana o pasado, la mitad de la flota de los camiones de España está parada. No hace falta ni hacer ni huelga, no hace falta. La paran ellos, porque el que más, el que menos, como le salgan los números, el que tenga 58, si le salen los números, dice, mañana me jubilo. Se lo dice al jefe. Eso se lo dice al jefe. Es así de claro. Entonces, no pueden dejar que nos bajemos de los camiones. No pueden. O sea, nos tienen que ir sustituyendo por gente de fuera y ya veis lo que está entrando. Ya lo estáis viendo vosotros, lo que está entrando. Gente que en sus países compra los carnets con dinero. Llegan aquí, sí, les hacen 4 pruebas, 4 cositas y tal. Venga, a la cabina, al camión. Que marcha adelante, esto lo lleva cualquiera. Bueno, luego pasan las cosas que pasan por ahí. Que hace poco vi uno, me mandaron un vídeo de uno de Carrión, que además se ve bien clarito, uno de Carrión, que se pone a adelantar en el carril donde no se ve el carril, que está todo lleno de nieve, y al final acaba en las tierras, en el campo, venga, a sembrar patatas. Es lo que hay, o sea, tenemos lo que tenemos, esto es lo que estamos trayendo. Farruquitos, kamikazes y gente que se monta en un camión y lo lleva igual que un turismo. Y esto no se puede llevar igual que un turismo, y menos cargado. Y aparte requiere de ciertas habilidades, de cierta destreza que no tiene nada que ver con un coche. Y con los años eso se va perdiendo. Y es lo que tiene que entender la administración. ¿Vale? Pero fijaos en un año todo lo que hemos cambiado. Año y medio. Y esto es una cosa que lo hemos hecho entre todos. No es cosa mía. Lo hemos hecho entre todos. Los que habéis participado, los que mandáis información, los que a través de ver el canal habéis abierto los ojos y no os dejáis pisar, que eso es muy importante. También leí hace poco un comentario de un chaval que me dijo, Tony, yo soy de los nuevos, ¿vale? Hijo de camionero, pero soy de la nueva generación. Y a mí me van a coger un cataplín y luego el otro. A mí no me van a pisar como han hecho con mi padre y con la generación tuya. Yo lo tengo muy claro y me voy a cansar de meter denuncias. Esto un chaval que se acababa de sacar los carnés y empezaba con los camiones. Muy bien, perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Ponerte en tu sitio y reclamar lo tuyo. Pero desde el primer día. Ya está, punto. ¿Que no te lo dan? Pues esa empresa ya no es para ti. Ya no te interesa. No es para ti. ¿Vale? Y bueno, pues gracias a todos. Por ejemplo, Asset parece que no está, pero sí que está. Asset está haciendo una labor brutal en redes sociales, bestial. Está haciendo una labor tremenda a través de WhatsApp, a través de Facebook. En YouTube, tienen su canal de YouTube. Asset tiene su canal de YouTube. Lo que pasa es que yo les publico algún vídeo en mi canal de vez en cuando, como si hay un abogado laboralista que me graba un vídeo
y quiere ofrecer sus servicios desde mi canal, yo no le voy a decir que no. Yo lo pongo. ¿Por qué? Porque sé que estoy ayudando al colectivo de los conductores, asalariados. Y da igual si son conductores de autocares, de autobuses, de camiones ligeros, pesados, de lo que sea. Da igual. O sea que peritos de tacógrafo y abogados laboralistas aquí tienen su casa, son bienvenidos. No hay ningún problema. Es bueno que la gente, contra más información tenga, mucho mejor, muchísimo mejor. No se trata de usarla de forma discriminada, no, tampoco. Pero cuando te haga falta o antes de que te haga falta, es bueno conocer tus derechos. Es bueno, es bueno. Y así, pues evitaremos que el transporte, en vez de ir a peor, pues posiblemente poquito a poco vaya a mejor. Que se están consiguiendo cosas, ya lo estáis viendo. O sea, en año y medio que estamos dando guerra, entre comillas, en año y medio o un año, fijaos todo lo que hemos conseguido. O sea, ahora empiezan las inspecciones, pero ya con un acuerdo, no solo transporte, sino además Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, hace falta dinero y ya saben que o sea, cuando va Inspección de Trabajo en una empresa de transporte, eso es darle a la palanca y hacer clink, clink, empiezan a caer los billetes. ¿Por qué? Porque todas hay por donde pillarlas, todas van mal, porque defraudan por sistema, o sea, ya lo he dicho muchas veces, defraudan por sistema para que su negocio sea viable. En el momento que quisieran hacer las cosas bien y pagar a los conductores por convenio, pagarles sus horas extras que hacen, ese negocio ya no es viable, por lo menos al precio que cobran los viajes, que es el fondo de todo, el precio de los viajes, ese es el fondo de todo. Ahora, ¿lo quieren así? Bueno, pues tendremos que cada chofer tenga su batalla particular, que cuando sean muchos los que tengan su batalla particular y llenen a las empresas de denuncias, porque cuidado, hace poco publiqué un vídeo que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces para hacer las denuncias anónimas o no anónimas, que vosotros siempre quedaréis en el anonimato, pero cuando pongáis vuestros datos en la denuncia, la administración os va a ir informando de cómo va vuestra denuncia. Si ha ido a la empresa, si ha encontrado motivos de sanción, o sea, todo esto os vais a enterar. ¿Vale? Y luego, pues bueno, deciros que en fin, que ya veis, hace poco ya se han llevado uno detenido, con 5 personas más. O sea, que la administración se empieza a mover, ¿vale? Si seguimos haciendo mucho ruido, es de lo que interesa. Hay que seguir haciendo ruido, hay que seguir machacando, ¿vale? No sé lo que nos costará, pero si en un año y medio hemos avanzado ya un poco, imaginaros lo que podemos llegar a avanzar en 4 o 5 más. No hay que perder la esperanza, ¿vale? No hay que perderla. Y ya está. Y no hagáis caso a los tontos estos, arreglaempresas de bar, a los cierrabares estos, que bueno, ya los veis en los comentarios, que bueno, sí, es que vosotros mucho bla, 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 pero sí, majo, sí, pero cuando las empresas empiecen a acortar jornadas o a pagar horas, a ti te va a caer, a ti te caerá, o sea, tú eres de los aprovechados que sin hacer nada recoge los frutos. Pues por lo menos, ya que no crees en ello, no estorbes, no incordies, no molestes, quédate con tus cervezas en el bar, pero no incordies, no molestes a los que estamos trabajando, y además para ti y gratis, tontolaba. Bueno,
Familia, que seguimos adelante, vamos a seguir dando caña, y bueno, y esto es una cosa que la estamos haciendo entre todos, lo estamos haciendo entre todos. Y por suerte, y esto sí que es real y es cierto, cada vez somos más. Saludos y buenos días.